Pasta con carrilleras en salsa. Comienzo cortando una cebolla, la he pelado y la voy a cortar en juliana. Aunque como después voy a pasar la salsa, el corte que le dé a la cebolla tampoco tiene mayor importancia. En una olla rápida, en este caso, aunque se puede hacer en una olla express o en una olla tradicional, pongo aceite de oliva en el fondo y cuando esté caliente lo primero que voy a hacer es dorar las piezas de carne, de carrillera de cerdo. Y estas no son de cerdo ibérico, son cerdo normal, cerdo blanco, cerdo duro. Vamos a dorar la carne porque dicen los expertos que al dorarse se carameliza la superficie y creo que le llaman efecto Maillard o algo así, y que aporta más sabor al guiso. Tiene toda la lógica porque se carameliza, el fondo de la olla queda como un poquito agarrado con esta caramelización de la carne, de la superficie de la carne, y pues tiene, parece que sí, que da más sabor. El caso es que si lo hacéis sin dorar la carne, también queda bien, es lo que se ha estofado toda la vida. Y la diferencia pues no la he comprobado uno a la par que los otros, pero en fin, debe ser así, que está más rico así. Le pongo sal, le pongo una hoja de laurel y unos cuantos granos de pimienta. Yo a mí me gusta bastante y he puesto unos 20 o así, pero podéis ponerlos más o menos a vuestro gusto. Voy a terminar de dorar la carne, aunque tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, pero en fin, ya os digo que los expertos dicen que queda mejor. El, el caso es que no, como digo, estaba diciendo mientras echaba los ingredientes, ahora voy a añadir la cebolla, que no lo he comprobado un guiso con la carne dorada y el mismo guiso sin la carne dorada a la par, ¿no? Entonces, por separado sí, pues en tiempos diferentes, en otros momentos sí, y no sé diferenciar. Pero el caso es que veis, si muevo todo esto, lo mezclo, sin que se me caiga la cebolla. Voy a enseñaros el fondo de la cazuela, veis que aquí se queda un poquito agarrado, todo eso es sabor que queda en el fondo de la cazuela. Entonces tiene su lógica que este efecto Maillard pues haga que la carne quede más dorada, más sabrosa, dorándola. Pues bueno, voy a cogido 3 tomates de una lata de conserva de tomate natural, no es como si utilizáis tomate natural, pelado, para que no queden después trocitos de piel en el guiso, aunque lo vamos a pasar la receta, pero no la voy a colar, y pues preferible que no tenga piel. La voy a trocear como hacía mi abuela con la tijerita, que es el método tradicional, sin tanta tablita y tanta pijotería, ¿no? Lo troceo, podéis utilizar tomate rallado, incluso un bote de tomate frito. El caso es añadir tomate que se va a guisar junto con esta carne y la cebolla y los demás ingredientes. Mezclo un poco para que el líquido del tomate, el líquido, el jugo ha soltado la cebolla, todo esto hace que se suelte. Veis que ya tiene líquido en el fondo del propio tomate, de la cebolla, de la verdura y la propia carne también. Pues hará que se suelte el fondo de la cazuela, que estaba agarradito este caramelización que aporta tanto sabor. Lo voy a cubrir con cerveza en esta ocasión. Y pues suficiente cebolla como para cubrir. Es 1 kilo de carne lo que he puesto. Voy a añadir un poquito más de sal porque solo le puse al principio un poquito a la carne. Y mezclo todo. Darle un poquito al fondo con la paleta para que se suelte este caramelización. Y en la olla express lo voy a poner y cuando empiece a pitar lo voy a dejar media hora exactamente, 30 minutos. Si lo hacéis en una olla tradicional, pues yo calculo que en 1 hora y media o así estará hecho de sobra. La carne, la carrillera es una carne bastante, bueno, cuesta que se cueza, pero después queda muy tierna. Y el tiempo, la mejor forma de comprobarlo es dándole un pellizquito a la carne con una pinza, con las manos, y probar que se deshaga, que esté tierna, realmente tierna. No tiene más misterio. Así que el tiempo es relativo, depende de la olla, el tipo de olla en que lo cocinéis.
Cuando ya ha pasado la media hora, voy a dejar que salga el vapor y, y en cuanto pueda abrir la cazuela, la olla rápida esta, pues veréis cómo queda. La carne está que después lo he comprobado, se deshace con mirarla. Está realmente tierna y muy rica y veis que la verdura pues está toda sin triturar. Lo podéis dejar así, el guiso si no importa. Comerla con trocitos de verdura, a mí me gusta. Pero como lo voy a hacer con pasta, pues voy a pasar la salsa que me parece a mí que queda más mono, ¿no? Más curioso. Voy a sacar los trocitos de carne, pero como voy a pasar la salsa, voy a tratar con un poquito de paciencia. Voy a sacar el laurel también, pues que no me quede cebolla, trocitos de verdura en la carne que saco, para que quede toda la verdura, toda la cebolla y todo el tomate triturado. Así que, bueno, un kilo de carrillera viene a ser 8 o 10 trozos de carne. Así que tampoco es muy trabajoso esto de retirar la cebollita, la verdura que se le pueda quedar pegada al sacarla, ¿no? Es sencillo. En fin, las cosas hay que hacerlo con cariño. Una vez sacada todos los trozos de carne, bueno, aquí se me había escapado alguna cebollita, pues voy a triturar la salsa. Y antes de triturarla, la voy a reducir porque aún veis que tiene bastante líquido. Y estas piezas que son un poco incómodas para andar apretando y son para coger una vez, no para quitar la verdurita. No he cogido la herramienta más apropiada, pero en fin, me apaño, pues poca cosa lo que hay que hacer. Ya os digo, sacando todos los trozos de carne, aquí los tenéis, veis que hay como unos 8 o 10, una cosa así. Y la salsa, voy a meterla, primero le voy a dar fuego alto para que reduzca. Y cuando veáis que está, hombre, no reducido, que quede demasiado seco, debe estar jugosita la salsa, veis que aún tiene líquido, pero ha reducido bastante. Y se ve como más espesita. En fin, lo que voy a hacer es triturarlo, como voy a meter una maquinita, hasta que quede todo muy bien pasado. Los, los granos de pimienta también se van a romper, así que la pimienta va a quedar como recién molida, digamos. Veis, ya tengo la salsa bien fina. Y ahora lo que voy a hacer es regresar la carne a la salsa. Y os voy a mostrar lo tierna que ha quedado, ¿no? La carne se deshace con tocarla. Este trozo, por ejemplo, ¿veis? Con solo cogerlo con la pinza ya se rompe. Y lo que voy a hacer es, como es con pasta, pues voy a triturar, no a triturar, a romper los trozos así de mala manera, los trocitos de carne, que aquí he empezado a hacerlo de uno en uno y después me he dado cuenta que estaba haciendo el lila. Así que lo que he hecho es ponerlos toda la vez, porque veis que se rompe con una facilidad espeluznante. Voy a dar la vuelta a la fuente para que no caiga la hoja de laurel y lo incorporo toda la vez porque estaba haciendo un poco para mostraros lo tierno que estaba. Pero veis que con solo apretar un poquitín se rompe. Lo voy a trocear para que sea más cómodo de comer. Al ser una pasta larga la que voy a utilizar, podía hacerlo con cualquier tipo de pasta, pues que sea fácil de que al enrollar la pasta pues venga con la pasta vengan trocitos de carne y salsa. Vamos a probarla, a ver qué punto de sazón y de especia, a ver qué le falta. Y está realmente tierna y muy rica, muy rica. Os animo a hacer este plato incluso sin la pasta, ¿sí? como un plato único con una otra guarnición. Queda muy bien el plato. La pasta la voy a cocer en una olla tradicional con abundante agua y abundante sal. Sabéis que la pasta hay que tenerla, hay que cocerla en alegre de sal. Y en cuanto empiece a hervir,
voy a utilizar una pasta que he encontrado y que me ha sorprendido, vamos, nos ha encantado. Ya os diré la marca, si alguno tenéis interés, os contestaré. Y es una pasta, eh, en España la podemos encontrar bueno, en una cadena de supermercados, que ya os diré. Y yo estoy acostumbrado a utilizar la pasta estándar por casa que compramos corrientemente en los supermercados y tal, de marca blanca, y no hay color, vamos. Desde esta prueba no vuelvo a comprar una pasta de marca blanca. Eh, Queda deliciosa esta, el fabricante dice que en 5 minutos está cocida, está en su punto, y a mí no me gusta la pasta al dente, como dicen los italianos, que se note la mordida. No, aquí en España yo por lo menos estoy acostumbrado a que esté un poquito más tierna, y la cuezo a mi gusto. Los fabricantes ya sabéis que os ponen tiempo de 8 a 10 minutos, ¿no? Si la quieren más al dente o si la quieren más hechecita. Pues eso, yo soy de los que le gusta un poco más tierna. La voy a sacar una fuente y procurando que quede así mona, ¿no? Y le voy a poner la salsa por encima, no tiene más misterio. Eh, lo podía hacer con esta pasta larga, esto es tipo fettuccine me parece que son, y lo podía hacer con cualquier tipo de pasta, macarrones, o una pasta corta, otra o espagueti, o larga como esta, como el espagueti, o una corta tipo codito, tipo macarrón, en fin, como les quiera utilizar, porque esta salsa queda bien con toda cualquier pasta, incluso para una lasaña. Ya veis que se trocea muy fácilmente, y, y entre lámina y lámina de lasaña tiene que estar de muerte, o para rellenar cualquier tipo de pasta rellena, ¿no? Eh, Le voy a añadir una hierba fresca, en este caso el cilantro, que lo voy a picar así al estilo de mi abuela. Y os animo a ponerle a la carrillera en salsa cualquier tipo de hierba. A mí me encanta con cilantro, me encanta con esto, eneldo, hombre, que no me acordaba, no me salía el nombre. Con eneldo, con albahaca, con cualquier cosa. Con eneldo es espectacular, y con esto, con cilantro. Le pongo un poquito más de pimienta, que sabéis que me gusta mucho, y a servirla, a llevarla para la mesa. Hoy tengo dos invitados, y no lo voy a probar así delante vuestra, pero os podéis imaginar lo rico que está. Espero que os animéis y lo probéis. Un saludo y hasta la próxima receta. Y ya sabéis utilizar una pasta buena, que no sea malucha, que sabe a harina. Saludos, hasta la próxima.